Hola, les habla Pepe Vaz y les doy la bienvenida a otra edición del devocional diario Un Ratito en la Palabra. El Salmo 24 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Dios hizo todas las cosas, los cielos, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Él nos creó a nosotros y nos creó para su deleite, para su placer, para su gloria y su honra. Salmo 100 dice: Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. De manera que concluimos en que el Salmo 24 está afirmando que Dios, el creador de todas las cosas, Él nos creó para Él, por lo tanto somos su propiedad. Todas las cosas son de Él, fueron hechas por Él y para Él. Y Él desea que nosotros seamos ese pueblo de Dios escogido en Cristo Jesús. Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ese ha sido el deseo de Dios. Y vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, tristemente, como la nación de Israel, esa nación que Dios escogió, fue la nación que sencillamente Dios en su soberanía escogió para que a través de ella estuviera la simiente santa y de ahí saliera el Mesías, el Salvador del mundo, Cristo Jesús. Dios le plujo porque Dios es soberano. De manera que esa nación que Él escogió, vemos a través del Antiguo Testamento cómo atraviesa, por decir así, por un círculo vicioso. Un círculo vicioso que se repite una y otra vez a través de todo el Antiguo Testamento. Vemos que la nación de Israel está en cautiverio de otra nación, esclava de otra nación, por causa de que se han ido en pos de otros dioses, de los Baales y de los dioses de las naciones vecinas. Entonces Dios levanta un profeta y llama al arrepentimiento. Y por causa de la palabra de arrepentimiento, el pueblo se arrepiente. El pueblo se ve en esclavitud de la otra nación. Y Dios les recuerda que están en esclavitud por causa de que se han ido en pos de otros dioses. Entonces el pueblo de Israel renueva el pacto con Jehová de no irse en pos de otros dioses y que solamente a Jehová servirían. Entonces hay una consagración, hay una entrega a Dios. Pero vemos cómo las luchas y los afanes de la vida también ocurren en el pueblo de Israel por causa de las naciones y las riquezas de las naciones vecinas. Y vemos cómo esas distracciones conducen a la nación de Israel a darle la espalda al Señor otra vez e irse en pos de otros dioses. Y por consiguiente vuelven a caer en cautiverio de otra nación. Y vuelve otra vez, Dios llama al arrepentimiento. El pueblo se arrepiente. El pueblo renueva el pacto. El pueblo se consagra, se entrega a Dios. Y vuelven otra vez las distracciones. Y el pueblo vuelve a darle la espalda a Dios. Y vuelven a caer otra vez en cautiverio. Y la pregunta que me toca hacer en esta hora es: ¿no les parece algo similar a lo que ocurre en nuestras vidas? Yo estoy seguro que sí, porque ninguno de nosotros, aun este servidor que les habla, ninguno de nosotros está exento de caer en distracciones por los afanes de la vida. Y quisiéramos compartir y considerar en el día de hoy un ejemplo de cómo la nación de Israel fue oprimida por los madianitas por causa de que el pueblo de Israel se había apartado de Jehová, se habían ido en pos de los dioses de Acera y Baal. Y vemos en el libro de los Jueces, capítulo 6, cómo la nación de Israel estaba oprimida por Madián. Vemos que el fruto
y en los ganados y todas las cosas que el pueblo de Israel había sembrado era infructuoso, porque inmediatamente los madianitas subían y se robaban todos los sembrados. Dice las escrituras que venían en grande multitud como langostas y venían a la tierra a devastarla. Entonces vemos cómo el pueblo en cautiverio eran abusados por las otras naciones, pero era por causa del pecado, por causa de que Dios los había entregado a Madián. Y entonces en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6 del libro de Jueces dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Vemos aquí un ejemplo. Estaban en cautiverio, estaban en esclavitud, estaban siendo devastados por las naciones vecinas, y en medio de toda esa pobreza clamaban a Jehová. Y en lo mismo nos ocurre a nosotros cuando estamos nosotros distraídos, estamos nosotros en los afanes de nuestras vidas, le damos la espalda al Señor. Nos damos cuenta que muchas de las situaciones y circunstancias que nos ocurren son causadas por nosotros mismos, vienen por causa de que le hemos dado la espalda al Señor. Y el Señor nos llama a cuentas. La palabra nos dice en Isaías: estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, seréis blancos como la nieve. Estemos a cuenta delante del Señor. Y en esta hora el Señor los llamó, los condujo, lo llevó un momento a la nación de Israel que no tenían otro escape sino clamar al Señor, clamar a aquel que fue quien los había sacado de Egipto de esclavitud primeramente, aquel que los había sostenido en el desierto, aquel que los había entrado poderosamente a la tierra prometida, y ahora aquel de quien se habían apartado yéndose en pos de otros dioses. Y vemos en el versículo 7: cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y estamos hablando aquí de Dios en su soberanía. Dios los llevó a un punto en su vida donde el pueblo tuvo que clamar a Dios. Dios no se había apartado de ellos, pero ellos se habían apartado de su Dios. Y lo mismo ocurre en nuestras vidas. Algunas veces te has sentido que estás pisando fondo en tu vida, y eso pasa muchas veces porque en nuestros afanes, en nuestro diario vivir, le damos la espalda al Señor. Hacemos un ídolo de nuestras propias ambiciones, hacemos un ídolo de nuestra profesión, hacemos un ídolo de nuestras posesiones, hacemos un ídolo de nuestro propio carisma, y nos olvidamos de aquel que nos creó, nos olvidamos del Señor. Y Dios propicia oportunidades como circunstancias adversas en las cuales pisamos fondo en nuestras vidas para que volvamos nuestros ojos a Él. ¿Alguna vez te has sentido que todo lo que te rodea es como que se desborona ante tu vista? Tu familia, tus finanzas, tu trabajo, las personas que te rodean como que te dan la espalda. Y es porque Dios está llevando al mismo fondo para que tú mires hacia arriba y te rindas con todo tu ser hacia Él. Dios te ama. Dios es un Dios celoso, pero Él te ama. Él te entregó a su Hijo Jesucristo por ti, y Él desea que tú tengas una comunión íntima con Él. Este devocional se emite todos los días de lunes a viernes a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Suscríbanse a este podcast buscando a Pepe Bass Jr. y allí encontrarán recursos del devocional diario, el mensaje de la semana, música y mensajes de interés para todos.
Pero muy importante, compártelo con tus amigos para que nos ayuden a crecer nuestra audiencia y a difundir el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. También estamos en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Muy importante, aprieten el botón de like o me gusta y compártelo con sus amigos. Que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestra próxima edición de Un Ratito en la Palabra. Que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar